gustaría que usted nos dijera y nos hablara un poquito sobre la propuesta que se está llevando a cabo, inclusive de exportar 10.000 ciudadanos Ah, haitianos semanales. semanales, que serían 40 Sí, mil sí, al mes. sí, sí, sí. Mire, realmente la presión que ha hecho la sociedad civil, principalmente una agrupación que se llama la Antigua Orden, convocó una manifestación para que se ponga solución a la problemática haitiana indocumentada en el país, la migración indocumentada, y esto pues constituyó el apoyo de muchos comunicadores, como mi amigo de Rumba, Erwin Castillo, del Nuevo Diario, mi amigo Jaime Rincón, Jorge Peguero, y muchos comunicadores apoyaron esta protesta y ellos decían que no era una protesta política, sino que en realidad les preocupaba la inmigración descontrolada de indocumentados haitianos. Y eso pues concitó tal apoyo que de verdad sorprendió a todos por el nivel de convocatoria que tuvo. En ese momento, el presidente Luis Abinader venía de expresarse en la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde reclamó que si la comunidad internacional no era capaz de ponerse de acuerdo para financiar la fuerza policial que se aprobó para Haití, aumentar los efectivos, el equipamiento y el pago, pues República Dominicana iba a hacer lo que tenía que hacer, que como presidente iba a hacer lo que tuviese que hacer para garantizar la seguridad nacional dominicana. Y es así que ante esta negativa porque recuerden que el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una fuerza operativa de 2.000 y tantos de efectivos policiales de Kenia para intervenir a Haití, la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití. Sin embargo, Kenia solo mandó 382 policías y lo otro que conforman como 424 fueron algunos países del CARICOM, incluido Belice, que lo enviaron. Entonces esa fuerza no ha hecho prácticamente nada en Haití, primero porque no es operativa, porque no tiene la cantidad, no tiene el equipamiento y ni siquiera hay fondos. Entonces, ante esa situación y la presión recibida en el patio, pues el presidente no tuvo de otra que hacer lo que las leyes lo consagran, poner en ejecución las deportaciones masivas, 10.000, que para muchos todavía es poco, aunque no es poco, porque señores, la logística de deportar a 10.000 personas, eso no es fácil. 10.000 personas significa cerca de 50.000 personas al mes, si tomamos que un mes tiene 4,5 semanas más o menos, y estamos hablando de 50.000 personas más o menos al mes, que si usted lo multiplica por 10 son 500.000 personas, y se lo multiplica por 12, estamos hablando de 600.000 personas al mes aproximadamente, entre 500 y 600.000 personas al mes, que eso no es fácil, la logística que hay que armar. Inmediatamente el gobierno haitiano, como siempre hace, que aquí se toma una iniciativa para controlar los flujos migratorios descontrolados, indocumentados, se empezó a hacer declaraciones acusando al país, la canciller y el primer ministro Gary Connell, acusando al país de racista, xenófobo y todo lo que usted quiera. Incluso se fueron a Naciones Unidas, se fueron al Consejo de Seguridad al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y llamaron, convocaron una reunión inminente, urgente. Esa reunión, como siempre, para condenar a la República Dominicana, acusándolo de racista y xenófobo. Pero ¿qué pasó? Que hay algo que hay que verlo, señores, y por eso este tipo de cosas no podemos verla de color partidario, sino como ciudadanos. Algo muy bueno que hizo este gobierno fue que hace un par de años creó una unidad que coordina mi gran amigo Andrés Lugo Riz, que es viceministro administrativo de la presidencia, y en esa comisión está mi amigo Peregrín Castillo y varios dirigentes nacionalistas de un pacto que llamó el presidente a firmar para enfrentar la crisis haitiana. Bueno, esta comisión estuvo en Norteamérica, estuvo en Centroamérica, estuvo en Sudamérica y estuvo en Europa. Sé de Europa porque acabando esa comisión de salida de Europa, yo llegué a Bruselas en representación del gobierno dominicano. Y la situación que hizo
esta comisión ha ablandado a la opinión pública tanto en Estados Unidos como en Europa, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, cuando las autoridades haitianas llaman a una reunión de urgencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, van allí a acabar con República Dominicana. Empiezan a mencionar eventos como el evento del Perejil de 1937 y dicen que en República Dominicana hay un régimen de apartheid, racista y xenófobo, y que están desconsiderando a los migrantes haitianos, violando los preceptos internacionales al respecto. Pero el representante alterno dominicano ante la OEA, por primera vez, señores, por primera vez, desde que yo llevo control de esto y estudio de esto, por primera vez República Dominicana estuvo a la altura de las circunstancias. Y el representante alterno, el señor Rodríguez, Radafir Rodríguez, en su alocución, que está colgada en mi canal de YouTube, le peló el plátano, como decimos en buen dominicano. Le dijo todos los gastos que tiene República Dominicana con la migración haitiana, desde educación, desde salud, el apartado de seguridad, incluso la cantidad de dinero de 430 millones de dólares gastados el año pasado en educación, donde se quedaron niños dominicanos fuera de las aulas, y que realmente República Dominicana tiene que garantizar su seguridad, y en ese sentido había iniciado un proceso de deportaciones respetando los derechos humanos de los individuos. Y a esto yo le agrego, mi apreciado doctor Gregorio Montaz y mi apreciado hermano Millón, que lo de los derechos humanos, hay que diferenciar en los derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos humanos la tiene cualquier ser humano por el simple hecho de haber nacido humano, de respetar su dignidad, etcétera. Pero los derechos fundamentales son los derechos políticos que asigna un Estado, reconoce un Estado a un ciudadano por haber nacido en su territorio. Entonces usted y yo como ciudadanos tenemos una serie de derechos que no lo tienen quien está indocumentado en este país y que no goza de esa prerrogativa. Entonces al inmigrante indocumentado, el Estado lo que tiene que no maltratarlo físicamente, si tiene que medicarlo, darle alimentación, revisarlo médicamente, como hace Cuba, como hace Bahamas, como hacen todos esos países, y deportarlo otra vez al país, sencillamente. Ahora, ¿qué agrego yo aquí? Y lo decía en el programa del Canal 9, que lo pasé hoy en mi plataforma de YouTube. Lo que pasa es que en todos los países del mundo, cuando la migra se tira, todo el mundo que está indocumentado sale huyendo, no quiere enfrentarse con la migra, pero en República Dominicana no. En República Dominicana los haitianos se creen que son los dueños del país, y cuando la migración se tira, le entran hasta tiro. En esta semana pasada, en Asua, un nacional haitiano le fracturó el cráneo a un oficial de inmigración a pedrada limpia. Entonces, cuando estos inmigrantes indocumentados transgreden el orden público, desafiando a la autoridad, ¿usted cree que le van a responder con florecita? Entonces, ¿podemos catalogar eso como una violación de los derechos humanos a ese inmigrante? Cojollo, pero si tú entraste a tiro y a pedrar a los agentes de inmigración, tú no puedes esperar que te van a responder al tú transgredir la autoridad con florecita. Hay que reducirte a la obediencia civil, y eso es con fuerza, y para eso están entrenados ellos. Entonces son cosas que nosotros tenemos que verlas, y cuando salen en los medios internacionales diciendo que aquí se están violando los derechos humanos, tenemos que salir al frente. Y ustedes en Higüey, que tienen a Frius ahí, ustedes saben lo que eso significa, que Frius es un Haití. Frius es un Haití que muchas autoridades tienen miedo a entrar. Entonces a eso hay que poner en costo, señor. La tercera ciudad de Haití, dijo Ricardo Nieves, Osiris de León. Mi hermano Ricardo Nieves. Es Friusa. Yo quiero preguntarle, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Cómo va a terminar esta situación en este país, que los venezolanos están regados por todo el mundo? ¿Qué va a suceder con el caso de Venezuela? Bueno, es un tema muy interesante. Yo le voy a decir algo. El chavismo-madurismo no va a salir del poder en Venezuela hablando. Esa gente no va a salir del poder hablando. Esa gente van a salir cuando la comunidad internacional se empodere y lo saquen de ahí. Y no es tan fácil, porque miren qué ha pasado. Estados Unidos ha dejado que ese miembro se gangrene y ya está en una fase muy difícil, porque miren qué es lo que pasa. Ya, bueno,
Venezuela tiene las reservas, mayores reservas probadas de crudo en el mundo. Tiene 5 veces y media la reserva de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Hoy en Venezuela inciden otras potencias globales como China y Rusia. Por ejemplo, a una potencia como Turquía, Venezuela le debe más de 40.000 millones de dólares. Eso es a Turquía. Ahora, imagínense a Rusia, que es quien asesora a Venezuela en el aparato militar. Y imagínense a China, quien es la que ayuda a sostener en términos económicos el régimen. Entonces, Estados Unidos hoy no puede pensar en una solución sin incluir a esos tres actores. Ah, bueno, e incluyanme ahí a Irán, que tiene un pedazo de tierra más grande que República Dominicana, donde explotan oro y uranio y otro tipo de minerales que para algunos, mucho de ese uranio que traen de ahí ha ido allá a Irán. Entonces, ya no es tan fácil sacar a los maduristas del poder, porque hoy tienen que ponerse de acuerdo varios actores internacionales. Y ustedes saben que las superpotencias se ponen de acuerdo, pero no perdiendo. O sea, yo te doy aquí y tú me das allí. Y entonces es muy probable que en una solución futura al problema de Ucrania entre en lisa el problema de Venezuela. Porque recuérdense que en el 63, me parece, por allá por los años 60, cuando la crisis de los misiles en Cuba, que la Unión Soviética de entonces colocó misiles nucleares en Cuba y un avión espía también se lo descubrió, pues eso llevó el mundo estuvo a un tic de una guerra nuclear. Y entonces los presidentes de Estados Unidos, que era a la sazón John Fitzgerald Kennedy, y me parece que el jefe del Soviet Supremo en la Unión Soviética, me parece que era Nikita Khrushchev, tuvieron que negociar el mundo en ascua porque estaba a un paso de una guerra nuclear. Entonces, el acuerdo fue para retirar esos misiles de Cuba, y Fidel quería que se quedaran los misiles, pues fueron de las negociaciones, sacaron a Fidel, lo afuerearon, porque las potencias, cuando van a negociar, afuerean a los chiquitos. Entonces, entre Nikita y Fitzgerald Kennedy se pusieron de acuerdo. Para la Unión Soviética retirar los misiles nucleares de Cuba, tenía Estados Unidos que retirar los misiles que tenía ya en Turquía, apuntando hacia Moscú, que estaban a escasos 11 minutos o sea, dispararon un misil de eso de Turquía y en 11 segundos estaba en Moscú. Entonces se negoció que Estados Unidos quitara esos misiles de Turquía y que no apuntaran a Moscú. Entonces, la Unión Soviética iba a quitar los misiles nucleares que habían en La Habana, que estaban a menos de 5 minutos de Miami y a menos de 8 minutos de Washington. Y el otro acuerdo fue que los izquierdistas me perdonan, que voy a decir esto, que muchos no quisieran que yo lo dijera, pero tengo que decirlo. Muchos dicen, no, que Fidel es un león que se mantuvo y todavía Cuba está ahí. Falso. Cuba está ahí todavía, el régimen cubano, porque en esos acuerdos del 60 y tanto, cuando la crisis de los misiles, Nikita Khrushchev obligó a John F. Kennedy que firmara un acuerdo por lo cual, por la fuerza, nunca iban a sacar el régimen cubano de la isla. Por la fuerza. Eso no significa que por debajo hicieran muchísimas cosas, porque muchísimas veces intentaron invasiones, como la fallida invasión de Bahía Cochino o Bahía Girón, como se le llama, que es la clásica crisis de octubre, pero fíjense que nunca de frente Washington ha intentado invadir Cuba, y todo eso viene de esos acuerdos del 60 y tanto que se firmaron cuando la crisis de los misiles. Entonces hoy, para resolver el problema de Venezuela, está muy complejo, porque muchas personas están esperando que el señor Edmundo González Urrutia se va a juramentar el 10 de enero, pero eso está muy lejano, es muy difícil, porque el poder lo tienen los militares en Venezuela. Lo tiene Maduro con el apoyo de Diosdado Cabello, que es el poder realmente en Venezuela, y los militares están con él. Y la única forma de poder sacar a Maduro a Diosdado fuera que pudieran conquistar a los militares, y los militares apoyan el régimen. Entonces, además, para buscar una solución foránea, tendría Estados Unidos que negociar con China, con Rusia, con Turquía y con Irán. Y eso ahora está un poco difícil, muy difícil, y por eso es que vemos que está difícil hoy una solución para nuestros hermanos venezolanos, un país tan rico, y vemos a nuestros hermanos que han sido tan solidarios a través de la historia con nosotros, pasando trabajo a través del mundo. Alfredo, hay una cosa que como usted habla para toda la prensa nacional e internacional, el doctor Gregorio Montaz quiere que se sepa
que él no está de acuerdo con la reforma fiscal, cosa que yo quisiera que usted nos... El país no está preparado para eso. Yo... No está preparado. yo- Y si analiza el Congreso, ¿verdad? De 32 senadores, hay 28 del PRM, al igual que la Cámara de Diputados. Yo creo que el país todavía no está preparado para meterle una reforma como la quieren hacer. eso es lo Y con rapidez también, demasiado rápido. La reforma fiscal que hoy se presenta, miren, en términos históricos, el programa de reforma que llevaron a cabo los gobiernos del PLD, que fueron los que transformaron la vida nacional, la vida económica y social de este país, esa ola de reforma llegó a su final a principios de 2008, 2010, 2012. Y correspondía en términos históricos a los gobiernos de Danilo Medina a hacer esta ola de reforma que era necesaria y no se hizo, ni la hizo Hipólito, ni la hizo Danilo, que era quien le respondía en términos históricos, por lo que significaba en términos sociales y en términos electorales. Entonces, cuando en el primer periodo del presidente Abinader, el presidente Abinader trató de introducir la reforma y la presión social fue tanta que hubo de retirar ese proyecto de reforma. Pero entonces, la ausencia de ese programa de reforma fue lo que llevó a que se cogiese tanto dinero prestado, los empréstitos, porque había que revisar la carga fiscal, porque el Estado hoy más que nunca necesita hacer muchas inversiones sociales para resolver muchos problemas históricos que tenemos. La deuda social acumulada es muy grande y para ello se necesita poner a pagar a lo que más producen para poder financiar el gasto del Estado, cosa que no ha podido ser posible. Y es por eso que hoy esa reforma se está presentando en el Congreso. Ahora, ¿qué sí yo pienso? Que la reforma debería partir de una base bien amplia y que la reforma no sea regresiva, sino progresiva, de manera que quienes más generen, más paguen, porque casi siempre las reformas fiscales caen encima de nosotros que somos la clase media, las personas que dependemos de un sueldo. Somos los pobres no pagan, no reciben reforma, peso de la reforma porque ellos lo subsidian y no hay por dónde poner impuestos porque son informales. Los muy ricos, los que producen, las industriales, tampoco pagan impuestos porque ellos crean supuestamente puestos de trabajo y se le dan exenciones para que creen riqueza y creen fuente de trabajo. Entonces, la carga impositiva cae sobre usted y sobre mí, que recibimos salario, que recibimos sueldo, que trabajamos, que somos profesionales liberales, que dependemos de nuestro propio esfuerzo, pues nosotros somos los que nos cargan. Cada vez que usted recibe 100,000 pesos, usted está pagando de impuestos cerca de 30,000 pesos. Sí. Entonces la gente no ve eso. Entonces cuando usted encarece su producto, su servicio, caramba, pero el doctor se está cobrando ahora por hacerme un poder que me lo hacía antes en 2,000 pesos, me está cobrando 5,000. Sí, pero el problema es que de esos 5,000 el doctor tiene que pagar más del 30%. Y encima de eso hay un anticipo que tiene que dar. Entonces, esas son las cosas. Yo entiendo que la reforma es necesaria, pero hay que revisar cómo se hace la reforma, porque aquí sabemos que cuando se habla de reforma, todo sube, y se habla entonces de aumentar sueldo y todo sube otra vez. Y entonces, cuando te hacen la reforma y te suben el salario, vuelve y todo sube, y el sueldo que te subieron se queda prácticamente carcomido por el Estado. En estos momentos, como está sucediendo, solamente el anuncio, eso dispara todo. Sí, claro. Ahora mismo en el país está todo disparado y lo que se está anunciando es lo que se piensa hacer. ¿Tú me entiendes, Millón? Sí. Ese es uno de los problemas que tenemos en este país. Antes de ser promulgada la reforma, ya los comerciantes iniciaron a subir los productos. Están remontando todo eso. Están agravando sí, no, hicieron todo. Ya. Sí, hicieron su diciembre en septiembre y octubre. Yo lo que sí pido de esta plataforma de Buen Provecho Nisibón, si alguna de las autoridades financieras del Estado Dominicano está viendo este programa, yo lo que pienso es que
deben de ser escuchados los diferentes sectores, a pesar de que hay sectores que se vienen escuchando de hace mucho, pero no está de más escuchar a las fuerzas vivas de la nación, a quienes van a resultar más afectados por esta reforma fiscal, escucharlo para ver cómo se le pasa la mano. Pero además a la oposición, que en vez de estar satanizando la reforma fiscal, que aproveche esta circunstancia de una reforma constitucional y una reforma fiscal para negociar con el gobierno. ¿Por qué no aprovechamos ahora y esa bendita ley de seguridad social que hay ahí, que no sirve para nada, donde nos sacan los cuartos, donde yo, por ejemplo, tengo 6 millones de pesos en la AFP y no puedo ponerle la mano? Entonces yo tengo 6 millones de pesos en los fondos de pensiones, pero no puedo ponerle la mano, pero el banco que administra mi fondo de pensiones, que es el Banco Popular, todos los meses se echa una caterva de cuarto a los bolsillos administrando ese dinero sin hacer nada, porque yo no puedo ponerle la mano. Entonces, los partidos de oposición debieran presionar ahora mismo para que esa ley de seguridad social sea revisada, para que cuando usted como ciudadano va al médico, que no le digan que no, eso no te cubre, no, tienes que pagar una diferencia. No, así no, porque yo pago un seguro. Yo pago un seguro donde me le ponen 8,000 pesos todos los meses y yo no lo uso. Todos los años yo no lo uso. Si yo no lo uso, debería de sumarse. Para cuando yo lo voy a usar, yo tener ese dinero acumulado como en Estados Unidos. O si yo tengo esos millones de pesos yo tengo ahí, esos casi 6 millones de pesos que yo tengo, si yo necesito un principal, un enganche para cualquier emprendimiento, yo debería tener unas condiciones mejores que un banco para yo usar mi propio dinero. Porque en Perú, en Chile, en Ecuador, cuando la pandemia se les repartió de esos fondos que tenían, se les dio una gran parte a los asegurados, a los que tenían esos fondos. Entonces aquí nada más se benefician los gobiernos, los partidos políticos y los empresarios. Desde más de 700,000 millones de pesos que hay acumulado los fondos de pensiones, ni usted ni yo como asegurado podemos ponerle la mano un centavo de eso. Entonces los partidos políticos de oposición tendrían el apoyo de la sociedad si presionan por ese lado, por ejemplo. Hace unos meses te veía en tu plataforma y en los programas que participas, y yo veía que hablaba de Medio Oriente y todo eso, que ya esa guerra cumplió un año, me parece que el día 12 de este mismo mes, ¿verdad? Y, hace un año que ya usted venía hablando de todo esto, y hace mucho tiempo en el pasado que hablaba de esto. Entonces, como está todo esto encendido ahora, yo veo que lo consultan. Estabas en las Zetas el domingo, y en Los Sabios en la Z, y en otro programa que ha estado usted participando. ¿Cómo pudiste visualizar esto, prever prácticamente esto? Porque ahora parece tú como que un iluminado. Mira, no es que uno sea adivino ni nada por el estilo, sino los estudios. Como decía el doctor, mi primera carrera es ingeniería civil. Luego yo me fui al ámbito del 2012, me fui al ámbito de las ciencias sociales, estudié ciencia política, hice maestría en seguridad y defensa, maestría en relaciones internacionales en España. En España también hice sistema de información geográfica y avancé en geopolítica. Entonces, todas esas herramientas, todos esos estudios y las herramientas le permiten a uno analizar el pasado, visualizar el presente y hacer proyecciones futuras. Por ejemplo, ya desde 2013, 2014, nosotros veníamos escribiendo en la prensa nacional el artículo sobre relaciones internacionales, seguridad y geopolítica, y muchas veces había personas que decían que uno era soñador cuando uno hacía estos análisis. Bueno, cuando estalla la guerra en el 2022, en febrero de 2022, la guerra que Vladimir Putin invade Ucrania, ya nosotros veníamos diciéndolo y veníamos haciendo análisis sobre eso. Y bueno, cuando se da la guerra, entonces la gente empieza a leer todo lo que uno había escrito y empiezan a invitarme de los medios, diferentes medios, hasta el punto que tuve que empezar a rechazar medios nacionales e internacionales porque era una zozobra constante. Todos los días, a cualquier hora, me llamaba de cualquier cadena internacional y local. Bueno, y entonces eso fue, por ejemplo, con la guerra de Putin en Ucrania en el 2022. Siguieron investigando nuestra tesis, la tesis de Relaciones Internacionales, la tesis de Seguridad y Defensa, donde la tesis de Relaciones Internacionales el título fue la República Dominicana, Diplomacia y Seguridad Energética. Y ustedes saben que ahí se habla de todas las implicaciones de la energía, de la seguridad energética, y como especialista en seguridad, pues esa tesis interesó a investigadores de México, de Reino Unido,
y de Estados Unidos. Entonces, estudiantes que estaban cursando doctorados encontraban esta investigación y me llamaban para hacerme entrevistas sobre sus tesis doctorales y para incluirla. Entonces, eso obviamente llenó a uno de prestigio. Y en relación a Oriente Medio, siempre hemos sentido predilección por Oriente Medio. Bueno, primero el aspecto religioso por la formación de uno y luego en el ámbito investigativo. Y yo tengo que tener algunos 40 artículos desde el 2012 para acá sobre Medio Oriente. Y entonces, sobre esta situación, conociendo uno el término de, perdón, del punto de vista de la seguridad y la defensa, que el Mossad y el Shin Bet, el Mossad es el aparato de inteligencia exterior de Israel y el Shin Bet es el aparato de inteligencia del servicio interior del Estado de Israel, que son tal vez los dos servicios de inteligencia más efectivos, más eficaces del mundo. Entonces, al principio, cuando estalla ese atentado que hacen los de Hamas a Israel, nosotros lo expresamos de la primera entrevista, que nos parecía extraño que siendo Israel una de las fuerzas armadas más efectivas del mundo, más eficaz y teniendo los dos mejores servicios de inteligencia del mundo, que estos individuos penetraran por aire, mar y tierra y que nadie supiese nada. Bueno, a la larga, las evidencias que han ido surgiendo han ido dándonos la razón de que el primer ministro Benjamín Netanyahu hubo avisos de esto, solo que ellos no lograron calibrar la capacidad de esos ataques y pensaron que iba a ser algo manejable y que ayudaba a Netanyahu, porque Netanyahu estaba asediado por la justicia. Ya le habían presentado cargos en los tribunales por corrupción. Bueno, la esposa de él fue condenada y ya el caso de él ya tenía fecha y tenía todo. Bueno, recuerden que perdió el poder y volvió otra vez al poder con una coalición ultraconservadora. Entonces, a él le convenía, y había huelga todos los días, entonces a él le convenía de alguna manera que hubiese un problema externo para unir dentro, solo que ellos no lograron calibrar el tamaño de esos actos y murieron más de 1.200 israelíes. Y entonces, al día de hoy, tiene un problema mayúsculo porque tanto Hamas como Hezbollah, Hamas es el movimiento integrista que está en la Franja de Gaza y Hezbollah es el movimiento de la resistencia que está en el Líbano. Pero la diferencia entre Hamas y Hezbollah es que Hezbollah en el Líbano es un partido político prestigioso que además de tener asiento en el Congreso, también tiene un brazo armado que es el movimiento integrista que está precisamente confrontado con Israel ahora mismo. Entonces, para Netanyahu conseguir el poder, tuvo que negociar con ultraconservadores y los ultraconservadores le hicieron prometer que él iba a controlar militarmente la Franja de Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano. Entonces, aunque internacionalmente se está presionando para acuerdos de paz y adentro Israel quiere acuerdo de paz, Netanyahu no puede hacer un acuerdo de paz a pesar del genocidio que está ocurriendo allí. ¿Por qué? Porque si él hace un acuerdo de paz, pierde el apoyo de los ultraconservadores y se le cae el gobierno, inmediatamente va preso. Él va a ir preso tarde o temprano, porque cuando termine la guerra, por el modo que sea, que todo se aclare, las investigaciones van a arrojar toda su culpabilidad y él va a ir preso, porque Israel es una sociedad muy democrática y muy institucionalizada, que es lo que él ha ido querer corroyendo. Eso es en cuanto a esos dos eventos internacionales. En cuanto a lo local... No pudiera eso, Alfredo, disculpa, no pudiera eso desencadenar en que haya cierto uso de bombas o material nuclear. Bueno, mira, realmente las sociedades han avanzado mucho y las potencias que tienen hoy energía nuclear saben... Tanto el Hezbollah como Benjamín Netanyahu se comportan como fascistas y que no le importa nada matar gente. Netanyahu, a pesar de ser el primer ministro de Israel, Netanyahu es ateo. Eso explicaría muchas de las cosas de él. Pero mira, en el aspecto de lo nuclear, las potencias que tienen tecnología nuclear hoy saben que si cualquiera de ellas aprieta el botón no hay ganadores. Entonces eso hace muy
lejano una guerra nuclear, obviamente por un error sí puede ocurrir. Entonces, en el caso del conflicto que enfrenta a Israel con Irán, que vimos que Israel eliminó varios líderes de la resistencia islámica, tanto en Hezbollah, con los Vipers, y incluso asesinó a Hassan Nasrallah, el líder histórico de Hezbollah, y descabezó prácticamente a Hezbollah y ha eliminado una serie de los líderes de Hamas. Bueno, y han atacado hasta destacamento de la ONU, han atacado y todo. Sí, sí, sí. Entonces, esa resistencia es un arco que se extiende desde Siria, Irak, Yemen y Líbano y Gaza. Es el medio arco de la resistencia islámica que controla Irán. ¿Qué pasa? Irán domina la tecnología nuclear desde hace años. Por eso es que en la administración Trump se sale del pacto nuclear que se había firmado antes, que le permitía a Irán vender petróleo, y se había reintegrado a la comunidad internacional. Pero al Trump ver, Israel se daba cuenta que todos esos beneficios petrolíferos era lo que le permitía seguir armando a Hezbollah en el sur del Líbano, a Gaza, a Hamas en la franja de Gaza, a los hutíes en Yemen y a la resistencia islámica en Irak y Siria. Entonces, los israelíes presionaron a Trump para que sacara a Estados Unidos del acuerdo nuclear, y al Trump salirse, pues ya se impusieron sanciones nueva vez, e Irán dejó de percibir los beneficios que recibía, porque Irán es uno de los principales productores petrolíferos del mundo, solo que las sanciones lo tienen de lado, y en la actualidad le vende petróleo a China por esos acuerdos que hay establecidos. Entonces, Irán no ha preparado la bomba, no porque no tenga, porque domina la tecnología. Irán instauró dos programas, el programa nuclear y el proyecto nuclear y el programa de misiles balísticos. Déjeme ver cómo se lo explico, vamos a ver. Para tú ser una potencia nuclear y tener control de las armas nucleares, tú necesitas construir el engendro, construir una bomba atómica. Cuando tú construyes la bomba atómica, la primera bomba que tú haces es un engendro, un armatrote. Entonces tú necesitas controlar la tecnología para miniaturizar ese armatrote y poder colocarlo en un misil balístico. Por tanto, tú requieres tener conocimiento de los misiles balísticos intercontinentales, y por eso es que todo el que quiere descollar como potencia crea un programa misilístico, porque tú necesitas dominar la ley de la física de mandar el misil que entre a la atmósfera, que salga, ingrese y haga objetivo en el blanco en el objetivo y estalle. Entonces eso es muy complejo. Entonces tú tienes que mantener dos programas, como lo hizo Corea del Norte, como lo hizo Pakistán, como lo hizo la India, y como lo han hecho las tradicionales potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, China e Israel, que siempre fue una incógnita, pero hoy sabemos que es una potencia nuclear. Entonces, Irán domina el proyecto misilístico, porque ustedes vieron que semana pasada mandó 200 misiles balísticos a Israel. No misiles de cruceros, misiles balísticos. La diferencia entre un misil balístico y un misil de crucero es que el misil crucero requiere más tiempo para llegar al objetivo, y tiene propulsor, mientras que los misiles balísticos te alcanzan, por ejemplo, de Irán a Israel, te llegan en 15 minutos. Ese misil sale a la atmósfera, entra y es capaz, por ejemplo, los hipersónicos son capaces de burlar los radares, y es por esto que burlaron el sistema de defensa de Israel, el Iron Dome, el Arrow 2 y 3 y la Onda de David, que son sistemas de antidefensa aéreo muy buenos, muy buenos. Sin embargo, Irán demostró con esto que estaba muy avanzado. Irán dispone de más de 6.000 misiles, o sea que en un ataque frente a frente, bueno, Irán tiene a nivel global el ejército número 14, Israel tiene el número 17. La debilidad de Irán es la fuerza aérea, que en eso Israel le lleva, porque tiene aviones incluso de quinta generación caza, como el F-35I. Y entonces Irán tiene un programa misilístico mejor que el de Israel, y ya demostró que puede atacar. Entonces, ¿qué pasa? Israel, como contraataque, quería atacar las instalaciones nucleares y las instalaciones energéticas de Estados Unidos, de Irán. Pero hay un problema. Las naciones del Golfo, la monarquía del Golfo, aliadas de Estados Unidos, le dicen, oye, si Israel ataca las instalaciones petrolíferas,
va a haber un maremoto en el mercado internacional de la energía, y eso no ocasiona problema a todos. Estados Unidos comprende eso y dice, es verdad. Pero entonces también los asesores de Biden le dicen, si Israel ataca las instalaciones nucleares de Irán, entonces ellos van a estar legitimados para crear la bomba, porque ellos tienen la capacidad tecnológica de en 6 semanas hacer 9 bombas atómicas. Y con la tecnología que ellos dominan, eso es un problema para el mundo. Entonces, en un proceso de elecciones como hay en Estados Unidos, eso no le conviene a los demócratas. Y eso lo ha aprovechado señor, estamos hablando con la persona que el país entero, la Z y todos los medios de comunicación están consultando con respecto a 3 temas fundamentales que están en el tapete: la guerra en Medio Oriente, la migración haitiana y también el tema de seguridad nacional. Sí. Estamos hablando con Alfredo de la Cruz. Alfredo de la Cruz, que en el 1991 ya era graduado de ingeniero civil, pero se ha dedicado a estudiar todo el tema de seguridad y geopolítica. Estamos en buen provecho, Nisigón. Yo le quiero mandar un misil. Venimos para los plátanos, sí. Alfredo. Mira, venimos para los plátanos ahora. Yo quiero mandar un misil al ingeniero, sí, a ver si él se arriesga, ¿verdad? Sí. En esta pregunta. Ingeniero, en los Estados Unidos pronto va a tener sus elecciones presidenciales. ¿Quién usted cree que va a ganar las elecciones en los Estados Unidos? Ese huevita, doctor. Ahí voy. Mire, Estados Unidos, como todos saben, tiene un sistema electoral muy particular, donde hay un voto popular, pero hay un voto colegiado. Los electores eligen un colegio electoral y es el colegio electoral quien elige al presidente. En el voto popular, todas las encuestas dan como ganadora a Kamala Harris del Partido Demócrata, el voto popular. Todas las encuestas hasta esta semana están dando en el voto popular a Kamala Harris. Pero ¿qué pasa? Quien elige al presidente no es el voto popular, como dije previamente, es el colegio de delegados, y todas las encuestas realizadas hasta este segundo dan como ganador del colegio electoral al expresidente Donald John Trump, lo que indica que si las elecciones fueran hoy, fácilmente el expresidente Donald Trump gana las elecciones de Estados Unidos, el candidato del Partido Republicano. Eso tiene muchos bemoles, eso tiene sus bemoles, porque la administración Trump demostró que no es amigable al sistema internacional. Entonces, todos los aliados de Estados Unidos están muy preocupados porque lo que hizo una potencia Estados Unidos fue su sistema de construcción de alianza. Una serie de alianzas que Estados Unidos construyó por el mundo, construyendo bases que le sirvieron como cabeza de puente, y eso es lo que le permite a Estados Unidos proyectar su poder militar a cualquier parte del mundo en menos de 24 horas. Escuchen esto, que muchas veces la gente habla que China, que Rusia, no. Nunca en la historia humana ha habido una potencia que tenga el poder que tiene Estados Unidos de proyectar su poder militar a cualquier parte del planeta Tierra en 24 horas. Solamente la tiene Estados Unidos. Es lo único. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, no, porque Trump fue presidente y nunca hizo una guerra. Los demócratas son guerreristas. Bueno, señores, miren, eso hay que agarrarlo con pinza. Si ustedes recuerdan, quien asesinó al general Qasem Soleimani de Irán fue en la administración de Donald Trump, que valió un artículo nuestro que fue publicado en varias agencias internacionales fuera de nuestro país y fue muy valorado en la prensa local, donde analizamos las implicaciones del asesinato del general Qasem Soleimani. Entonces, pero además de eso, en la administración Trump fueron asesinados muchos militares iraníes y de otros países, además científicos nucleares del programa nuclear iraní. Además que al debilitar el sistema de alianza con la Unión Europea fue lo que permitió que Vladimir Putin invadiera Ucrania en el 2022, porque la alianza euroatlántica estaba muy debilitada y es una de las fortalezas de Biden, que Biden sí, nadie lo esperaba, logró reconstruir ese sistema de construcción de alianza. Porque ¿qué sucede? En el mercado, en la comunidad internacional, en el sistema internacional, los actores tienen que ser predecibles. Entonces, en el caso de Trump, Trump no es predecible porque Trump actúa por impulso.
Entonces, ahora mismo, si Trump gana la presidencia, eso le conviene a Rusia, porque Putin y Trump son amigos. Trump ha dejado claro la admiración que siente por Putin. Ahora, ¿a quién no le conviene un triunfo de Trump? A China, porque Trump fue el que inició la guerra comercial con China y China sabe que de Trump ganar, la guerra comercial se va a acelerar. Entonces, eso es problemático para ellos como productores. Entonces, esas son las implicaciones que tienen. Ahora, en el aspecto nacionalista, algunos aquí en el patio, aquí en Santo Domingo, entienden que si Trump gana la presidencia, sería un poco más fácil y mejor para la República Dominicana con la situación que tienen con el vecino país de Haití por la inmigración descontrolada, dado que Trump ha resultado ser antiinmigrante. Pero hay una cosa que se dice en campaña y otra que se hace cuando se llega al poder. Entonces, habría que ver, y esas son las implicaciones que tiene esta situación. Ahora mismo, para la inmigración, para los latinos, para los hispanos, la situación sería muy cuesta arriba si Trump gana, porque a pesar de que él ha bajado el ataque a los latinos, ese es su discurso, el discurso anti-inmigración. Y les recomiendo que lean una obra que escribió un politólogo estadounidense ya muerto, que se llama Samuel Phillips Huntington. Él escribió un libro que se llama ¿Quiénes somos? Los imperativos de la sociedad estadounidense. Ahí pueden entender cómo piensa el estadounidense y las implicaciones que tienen para ellos lo internacional y lo local. Ingeniero, mire, estamos agradecidos por esta gran participación en este programa Buen Provecho Nisibón, un programa que es de su pueblo, ¿verdad? El Distrito Municipal de la Laguna de Nisibón, y que tenemos una serie de amigos televidentes que lo están viendo, lo están escuchando y también le están enviando saludos por acá, mensajes, ¿verdad? De muchos nisibonenses que tenían mucho tiempo que no lo veía y ya se están dando cuenta que en Nisibón tenemos un potencial ser humano preparado, de lo más preparado a nivel de derecho internacional, de seguridad internacional.